Estar aquí con ustedes. Les damos pues saludos de parte nuestra y de igual forma de parte de Dios, que Él pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Vamos con la ayuda del Señor, ya que Él nos ha dado esta oportunidad para poder compartir su palabra. Ahí donde usted esté escuchando, pues confiamos y esperamos que podamos edificarnos en ella. El tema de este momento que vamos a tratar de desarrollar lleva por nombre Afrontando los vientos fuertes. Como primera lectura y también una de las principales, vamos a leer en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice así la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor pueda bendecirnos con su palabra. Hermanos, los vientos en nuestras vidas pueden ser aquellas pruebas que llegan nosotros estando en esta tierra. Recordemos que estamos en el mundo y también que somos expuestos a pruebas. Vamos a mencionar los propósitos de los vientos en nuestras vidas. Primeramente, el viento en su mayoría de veces siempre está en contra. También el viento posee fuerza, es capaz de arrastrarnos. También el viento puede hacernos cambiar de dirección. Y el viento, en su afán de luchar contra nosotros, no nos permite avanzar. Está haciendo esa parte que nos quiere detener. Cuando no hay vientos en nuestras vidas, tenemos paz. Porque cuando el viento viene en contra nuestra, es ahí donde nosotros entramos en conflicto con nuestra fe. Es ahí donde nosotros incluso nos vemos temerosos en algunos aspectos. Cuando el viento llega cuando no hay viento en nuestra vida, nuestra fe tal vez no ha sido probada. Nosotros decimos con certeza que somos hijos de Dios, y así lo es, y que nuestra confianza está en Él. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nuestra fe cuando vienen los vientos a nuestras vidas? Por tal razón, vamos a tener nuestra segunda lectura en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14. El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 22. Dice así la palabra de Dios: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo:
sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Podemos ver ahí, hermanos, a Pedro, él siendo azotado por los vientos. En la Biblia nosotros encontramos varias escenas de viento. Aquí miramos esta escena que particularmente es individual. Vamos también a estar viendo cuando el viento nos ataca de manera grupal. Primeramente en nuestra vida cristiana, que cada uno conlleva cada día con el Señor, en el vivir diario, en el andar diario, y de igual forma cuando vienen los vientos, atacan también en la congregación. Cuando en nuestras asambleas somos expuestos a estos vientos que siempre están en contra de nosotros. Cuando el viento viene a nuestra vida, como miramos ahí, todos los discípulos estaban ahí estaban en la barca, pero este personaje iba a recibir una prueba de su fe individualmente. Como cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a estar expuestos en cualquier momento de ella a poder demostrar nuestra fe en el Señor a pesar de los grandes vientos. Este personaje Pedro, que tenía algunas características propias de él, una de ellas es que él era impulsivo. También él era un poco enojado, por decirlo así. ¿Recuerda usted que fue él el que le cortó la oreja a Malco cuando fueron para arrestar al Señor Jesús? Tenía ese celo, pudiésemos llamar, o hasta un punto enojo. Pero él tenía una característica muy buena, el cual que tenía el don de liderazgo. Y por su carácter impulsivo, y él mirando el momento en el cual el Señor viene sobre el mar, él le dice: Señor, manda que yo vaya. Y no solamente le dice manda que yo vaya, sino también él, viendo que el mar, las olas, el viento no eran a favor de ellos porque se sentían que estaban en peligro, que yo vaya allá, que yo vaya hacia ti. Hermanos, él quiere ir y él está viendo los vientos que están azotándoles a ellos. Ese viento que está a punto de provocarles trágicas cosas. Pero él le dice al Señor: manda que yo vaya. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida espiritual, una vez que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, hermanos, nosotros vamos creciendo. Y a medida que nosotros vamos creciendo, nuestra fe también va siendo probada. En algunos momentos, tal vez el viento no es tan contrario. Tal vez es un viento pasivo y que nosotros podemos salir avantes ante este viento. Pero a medida, hermanos, que nosotros anhelamos y queremos crecer en el Señor, nuestra fe va siendo probada y el viento cada vez se va haciendo más y más fuerte. Pero ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Bueno, Pedro en ese momento, él vino y le pidió al Señor ir hacia allá. Él quería probarse. Él quería experimentar por su carácter impulsivo. Nosotros nos sentimos confiados muchas veces y decimos: si viene la prueba, yo la voy a resistir. Nos sentimos fuertes, pero cuando ya estamos en ella, es ahí donde verdaderamente, hermanos, mostramos nuestra fe en el Señor. Si estamos capacitados para poder demostrar, no ante los hombres, no ante nadie más, sino ante nuestro Padre, ante nuestro Señor, de que nuestra fe es verdadera. En su impulso, él prueba su fe y él le dice al Señor: manda que yo vaya. El Señor le muestra
que si él tenía ese valor, esa confianza, le muestra cómo la fe puede ir venciendo los vientos fuertes. Y él le dice ahí en el verso 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínese, Pedro caminando sobre las aguas, esas aguas temerarias, esas aguas que cuando son revueltas por el viento tienden a tener mucha fuerza. Y él dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verdaderamente, hermanos, ahí él está experimentando la prueba en todo su poder. Y él está ahí andando sobre el mar, él queda maravillado, pero hay algo muy importante ahí. Él tiene su mirada puesta en el Señor. Desde que él le dice, manda que yo vaya, él le está viendo. Pero cuando ya va hacia él, pasando, caminando sobre las aguas, dice que él miró el fuerte viento, cambió su mirada, observó todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y entonces, al cambiar la mirada, ya su fe ya no fue la misma. Él comenzó a tener miedo y luego el miedo provocó que él comenzara a hundirse. Y luego, comenzando a hundirse, él dio voces de desesperación, diciendo, Señor, sálvame. Pudiésemos pensar que él tal vez trató de nadar, pero el clima no era favorable. Pudiésemos pensar que tal vez él, apartando la mirada del Señor, comenzó a creer en su propia fuerza, en su propio conocimiento del mar, pero no es así, hermanos. La confianza tiene que estar plenamente puesta en el Señor, no apartando la mirada. ¿Hasta dónde pudo durarle la fe a Pedro? Hasta el momento en que tuvo miedo. Cuando nosotros, hermanos, estamos en lo mejor, en la prueba en la cual nuestra fe está siendo probada, nuestra convicción, nuestra confianza está siendo probada por esos fuertes vientos que siempre van en contra. Es ahí donde nosotros no tenemos que apartar la mirada del Señor. Es en esos momentos donde nosotros, hermanos, amados, no tenemos que dejar de ver al Señor, de estar siempre viéndole a Él, no mirando lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no mirando todo lo contrario que podamos tener, sino todo el poder que Él tiene, que solamente en Él posee, con la capacidad de darnos la fortaleza para poder, en esos vientos fuertes, poder caminar. Vamos a leer en Hebreos. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note bien, hermano mío, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínense, qué privilegio tenemos nosotros. Pero dice aquí la recomendación, puestos los ojos en Jesús. Solamente tenemos que mirarlo a Él. Hermano, en estos momentos en los que nosotros somos arreciados por los vientos, en estos momentos en que nuestra fe está siendo probada ante tanta adversidad, no sé cuál será la adversidad que usted está pasando, pero sí, y si aún usted no está siendo
arreciado por esos fuertes vientos, tiene que irse preparando. Y si ya usted, hermano, está siendo arreciado por estos fuertes vientos, no aparte la mirada del Señor. Puesto los ojos, no dice solo uno, dice puestos los ojos. O sea, hermanos, no dejar de verles, porque Él, y solamente Él, dice aquí su palabra, el autor y consumador de nuestra fe. En Él se basa nuestra confianza, en Él se basa nuestra fe, en que ahora somos hijos de Dios y que el Señor nos ha salvado. Si apartamos la mirada, hermanos, del Señor, si nosotros nos ponemos a observar lo que está pasando a nuestro alrededor o de las cosas que nos están viniendo a nosotros y dejamos de ver al Señor, nuestra fe mengua y comenzamos a hundirnos. Y así como Pedro, cuando ya sintió él que estaba hundiéndose, que estaba prácticamente puesto en peligro en ese momento de morir, y él comienza a dar voces, así también nosotros, hermanos, cuando nuestra fe ante estos vientos se debilita, caemos en la desesperación y sentimos que no hay salida. Pedro pudo exclamar: Señor, sálvame. Entonces el Señor le muestra su poder, pero él le hace un reproche a Pedro y él le dice, primeramente, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El segundo reproche. Primero, ¿por qué eres de poca fe? Y segundo, ¿por qué dudas? O sea que pudiésemos pensar que la duda alimenta la desconfianza y la confianza alimenta la fe. Pudiésemos pensar de esa forma. Pudiésemos tener poca fe, pero si tenemos confianza, vamos a salir avantes. Pero si tenemos poca fe, hermanos, y no tenemos confianza, es ahí donde nosotros vamos a empezar a clamar y vamos a sentirnos de que no hay salida. Si confiamos y no dudamos, no es que los vientos no vendrán, porque la razón del viento, hermanos, es ir y venir. Y en nuestra vida cristiana vamos a ser expuestos no solamente una vez, como le mencionaba al comienzo. Podemos nuestra fe ser expuesta a estos vientos no una vez ni dos veces, sino muchas veces. Podemos escuchar testimonios de muchos hermanos que han sido expuestos a estos vientos fuertes no solamente una vez, sino más de una de ellas. Pero ¿cuál ha sido lo que a nuestros hermanos que han sido expuestos a esto les ha fortalecido? Su fe en el Señor y su confianza, que es lo que Él quiere que tengamos en Él. El Señor toma la mano de Pedro, aún en el mismo viento, y dice, y caminó con él hacia la barca. Le tomó de la mano y lo llevó hacia el lugar seguro. Y ya estando ahí, Él calma la tempestad. Entonces, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No hay duda, hermanos, que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Hemos creído en Jesús como ese ser, el cual, no escatimando todo lo que iba a padecer, se entregó así por nosotros. Entonces, ¿por qué razón perder la confianza? ¿Por qué razón hacer que nuestra fe mengue ante el ataque de estos vientos? Los discípulos fueron testigos de cómo Él había traído a Pedro hacia la barca. Seguramente ese momento en el cual Pedro se encontró con el Señor a punto de hundirse, posiblemente algunos discípulos no fueron testigos, ya que esto era una prueba de fe
personal. Y es algo, hermanos, que nosotros lo tenemos que pasar en nuestra vida. Una prueba de fe personal, cada uno de nosotros, con el Señor. Pero también vamos a ver cuando vienen esas pruebas, esos vientos, no solamente de manera personal, sino también, hermanos, de manera grupal, en nuestras congregaciones, porque también somos expuestos a ellos. Nuestras congregaciones también están expuestas a estos vientos recios, estos vientos que lo que hacen es, el propósito de ellos es detener la obra del Señor. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra reacción? Cuando el fuerte viento viene a nuestras congregaciones, porque así lo vamos a padecer. Yo creo que en nuestras congregaciones locales no podemos decir que nuestra fe como congregación no ha sido probada, porque en un momento dado hemos tenido que afrontar problemas en nuestra congregación de manera grupal, de manera general, porque también Dios, hermanos, nuestro Creador, Él quiere que no solo mostremos nuestra fe individual, sino también nuestra fe como sus hijos, como congregación. Entonces vamos a también tener la lectura ahí en el Evangelio de San Mateo. Encontramos aquí una palabra especial. El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 23. Dice así la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Note bien, hermano, ya aquí la palabra implica no algo individual, sino grupal. Ya no lo menciona de manera singular, sino que en plural. Cuando Pedro se encontró ahí en la barca y él pudo exclamar y dio voces, él dijo, tome nota: Señor, si eres tú, manda. Y él fue y pudo clamar y decir: Señor, sálvame, sálvame, de manera personal. Pero ya aquí ya es un llamado de auxilio ante el acoso del fuerte viento de manera grupal. Dice: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Nuestras iglesias, hermanos, también van a ser probadas. Y como iglesias locales tenemos que mostrar nuestra fe también. Pero ya en este caso, tenemos que también ser probados. Primeramente, los discípulos se encuentran ahí en esa barca y dice que las olas cubrían la barca. Pero note que él dormía. Él estaba ahí tranquilo. ¿Usted cree que el Señor Jesús no sabía lo que iba a pasar? Él conoce los tiempos. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Él sabía muy bien lo que iba a acontecer en ese momento. Y él está ahí, dice el escritor aquí, que él está dormido. Y sus discípulos miran el viento que acecha. Y miran que la barca está a punto de hundirse. Hermano, ¿cuántas veces? Tal vez no haya llegado a su congregación, pero sí a muchas congregaciones, sin temor a equivocarme, han llegado estas pruebas en las cuales nuestros hermanos sienten que están en peligro. Y los discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.
¿Usted cree que ellos como grupo no debieron de sentir confianza? No solamente en el poder de Dios, no solamente en el poder del Señor, sino, hermanos, sabiendo que Él estaba allí. Aunque Él estaba en un momento pasivo, en un momento de no actividad, dice que estaba dormido, pero Él estaba allí. No había por qué sentir temor, no había por qué sentir miedo, no había por qué menguar la fe si Él estaba allí. Hermanos, Dios no solamente está con nosotros, el Señor no solamente está con nosotros, Él está con todos. Nuestras congregaciones tenemos que tener esa seguridad de que es Dios el que las ha establecido. Él es el que nos ha ayudado a seguir como congregación local, caminando hacia el frente. Pero cuando viene la adversidad, cuando vienen estos fuertes vientos que también pueden atacar a nuestras congregaciones, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Confiamos que Él está ahí? Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está ahí. Aunque nosotros sintamos que Él está en una forma pasiva, no tenemos que desesperarnos. Así como estos discípulos pensaron de que Él, porque estaba dormido, Él no tenía el poder de poder calmar estos vientos. Y le despiertan. Y le despiertan. Y Él, al nomás despertar, Él les dice esto. Él les dijo, capítulo 8, verso 26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? ¿Por qué su fe se hace tan poca ante esta adversidad, ante estos fuertes vientos? ¿Por qué su fe mengua, aún sabiendo que yo estoy con ustedes, aún sabiendo que estoy aquí con ustedes? ¿Por qué? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Imagínense, qué poder de Dios. Aquí también hay un reproche, lo encontramos ahí. No solamente un reproche, hermano, de manera individual que le fue hecho a Pedro, sino un reproche de manera grupal. Hermanos, nosotros en nuestras congregaciones debemos de saber de que el Señor está ahí con nosotros. Y aún en momentos de prueba, en momentos de vientos fuertes, en momentos que nuestra fe es probada como congregación, el Señor está con nosotros. Pero el reproche, hermanos, no debemos de permitir que llegue a este punto. Que el Señor pueda decirnos, hombres de poca fe. Hermanos, Él tiene el control, no solo de nuestras vidas, sino de todas las congregaciones, de todos los cristianos. Él tiene el control. Cuando nosotros pensamos que Él está dormido o que Él no está activo, hermanos, Él está ahí con nosotros. Aunque nosotros miremos que la situación está adversa, aunque nosotros miramos que las cosas no cambian, sino que más bien empeoran, hermanos, nuestra fe tiene que estar activa, aunque comiencen las dificultades. Él le muestra a sus discípulos que su confianza y su fe tiene que ser grande y suficiente, aún solo viendo de que Él estaba ahí con ellos. Hombres de poca fe. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Y cómo nosotros reaccionamos como iglesia local? Hay un reproche ahí. ¿Por qué temen? No debemos de temer. Hombres de poca fe. Debemos de tener más fe. Y los hombres, dice ahí en el capítulo 8, verso 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, cuando nosotros miramos el poder de Dios manifestado en nuestras pruebas,
el poder de Dios sosteniéndonos, el poder de Dios dándonos confianza, entonces nosotros vamos a poder ver las maravillas que Él puede hacer. Que, oiga bien, que aún los vientos le obedecen, que aún en ese momento de prueba, aún en ese momento en el cual nosotros sentimos que no podemos avanzar, que el viento está en contra, que el viento nos quiere cambiar de dirección, Él tiene el poder, hermanos, porque Él es el Todopoderoso. Como leíamos al comienzo, fortalecernos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Él es poderoso, hermano. Él puede librarnos de cualquier prueba, porque sabemos que en la palabra de Dios, Él dice que así como Él da la prueba, también Él da la salida. Pero ¿cuál es la misión que nosotros debemos de completar? Que cuando vengan estos vientos, tanto de manera individual a nuestras vidas, como de manera grupal a nuestras congregaciones, mantengamos firme nuestra fe, sabiendo primeramente que Él nos llama a ir hacia adelante, a poner los ojos en Él, nuestra fe cimentada en Él, no apartando la mirada, y luego confiando que Él está con nosotros, aunque esté de una forma pasiva, aunque nosotros miremos que las cosas empeoran y no hay salida, Él está ahí. Y nuestra fe, hermanos, va a dar resultados, porque vamos a ver las maravillas que Él puede hacer con nosotros de manera individual, así también en nuestras congregaciones. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 1. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tome nota, hermano. La fe es la certeza, es la convicción. Certeza, hermano, es que su palabra no queda mentirosa. Su palabra es verdadera y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, voy a dejarle este pensamiento. La fe, hermanos, en nosotros, tanto de manera individual y así también como iglesia local, es lo que en nosotros nos hace más fuertes. Y con ella nosotros podemos hacerle frente a las cosas que se ven, a las cosas que vienen hacia nosotros. Podemos hacerle frente a las cosas que se ven con algo que no se ve, pero que sí tiene que estar en nosotros. Y el resultado de eso, de la fe en nosotros, es que vamos a ver las maravillas, cómo las cosas van cambiando. Pero esto, hermanos, solo si nosotros tenemos fe. Sigamos adelante, siempre pidiéndole al Señor que nos ayude en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en esos momentos donde los vientos son fuertes, donde los vientos, hermanos, vienen a nuestra vida. Y en estos tiempos que estamos viviendo, no solamente están viniendo esos vientos a nuestras vidas, sino también a nuestras congregaciones. Y es también en estos momentos, cuando nuestras congregaciones también son azotadas por esos fuertes vientos, que nosotros tenemos que demostrar nuestra fe, hermanos. Dice la palabra de Dios que si carecemos de ella, pidámosle, y Él la va a dar en justa medida, lo que cada uno de nosotros necesita. Puede hacer que usted tenga más fe que mí. Entonces yo tengo que
ver mi necesidad y pedirle más fe al Señor, para que cuando estos vientos, hermanos, vengan a mi vida, no sentir que voy a desmayar, no sentir que voy a perder mi paz, sino que vamos a sobrellevar el viento con la ayuda del Señor. Así como Pedro, él fue asido de la mano y con el Señor regresó a la barca, así el Señor, hermano, Él nos toma cada día y nosotros no debemos de soltarnos de Él en ningún momento, ni dejar de verle, no perder la visión. Recuerde que hemos sido llamados con un solo propósito: trabajar en su obra, trabajar por Él y darle nuestra adoración siempre, solo a Él. Hermanos, nuestra fe en la tranquilidad no es probada, pero sí es necesario que vengan vientos a ella para que sea probada, porque nuestra fe es muy valiosa, es muy valiosa. Así es que, hermanos míos, amados, confiamos en el Señor de que pues esta palabra que hemos compartido, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos para que podamos encontrar en ella lo que cada uno de nosotros necesita, que podamos tomar de ella lo que cada uno de nosotros tiene necesidad. Recordemos que somos necesitados y esta palabra es la que nos alimenta, es la que nos fortalece, es la que nos ayuda a seguir adelante. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos por el Señor Jesús. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia mostrado para con nosotros, en que aún no siendo merecedores de esa salvación tan grande, enviaste a tu Hijo amado para que Él pudiese venir a morir en esa cruz. Y a través de ese sacrificio, ahora ya hechos tus hijos, podemos con toda libertad poder llegar hasta tu presencia. Padre amado, en este momento que hemos leído y compartido tu palabra, Señor, pedimos tu bendición de ella para con nosotros, que podamos cada uno de nosotros ser edificados. Señor, que de manera individual podamos aumentar nuestra fe y así también como iglesia local en cada uno de los lugares donde nos reunimos, podamos también tener esa fe genuina ante la adversidad, ante los vientos. Sabemos, Padre amado, que son los últimos tiempos que estamos viviendo. Pedimos que nuestra fe sea más grande, que nos ayudes, que no sea poca, sino, Señor, que tú puedas complacerte en tus hijos, que puedas complacerte en nosotros y que nos ayudes para que el mundo pueda ser ese testigo ocular de nuestra fe y que el mundo pueda ver de que somos tus hijos. Padre amado, derrama una bendición especial para cada uno de los hermanos, para cada una de las congregaciones. Padre Santo, mis hermanos que están pasando adversidad, que están pasando prueba, que estos vientos están azotando sus vidas, que puedas tú darles la fuerza, que puedas tomarles de la mano y que puedan ellos fortalecerse en tu poder, porque tú eres el único que lo tiene. Señor, pedimos tu bendición, tu dirección en nuestras vidas y que podamos en ellas siempre honrarte como hijos agradecidos, como hijos obedientes. Todas estas cosas las dejamos siempre con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén.